En esta segunda parte del video, jóvenes, quiero tocar el problema, me parece, más importante de los 4 que se discuten en esta clase. El problema del origen. Les he comentado ya en la parte anterior del video que todo problema se traduce en una pregunta. La pregunta que expresa el problema del origen es la siguiente. Y ya le escribí en la pizarra. ¿Dónde se origina el conocimiento? ¿En qué facultad se origina? Supongamos que uno de ustedes me diga que la fuente del conocimiento es la razón. Fuente del conocimiento, la razón. La razón. ¿Cómo se llama la corriente filosófica de inicios de la modernidad que considera que la razón es la fuente del conocimiento? Racionalismo. ¿Y quién es su máximo representante? René Descartes. ¿Por qué, profesor, para René Descartes la razón era la fuente del conocimiento? Porque para René Descartes la razón accede a conocimiento, recordemos, conocimiento claro y distinto. ¿Qué quiere decir que algo sea claro y distinto? Que sea indudable, que sea un conocimiento verdadero, universal y necesario. Pero uno de ustedes podría preguntar, profesor, ¿y por qué para Descartes no es la experiencia como para John Locke la fuente del conocimiento? Descartes dice que nosotros accedemos a la experiencia a través de los sentidos, pero sucede que los sentidos nos engañan. Pensemos en el siguiente ejemplo. Salgo a correr muy temprano y veo el sol de, digamos, las primeras horas del día, la aurora. El sol está de un tamaño. Muy bien, termino de impartir mis clases de la pre, salgo, estoy en verano, hipotéticamente, y veo el sol de mediodía, mucho más pequeño. De pronto a las 6 de la tarde tengo cierta nostalgia y voy a ver el ocaso, voy a ver morir el sol. El sol es inmenso. Lo que dice Descartes es lo siguiente. ¿Es acaso que el sol crece y decrece durante el día? ¿O es más bien que el sol es el mismo y son mis sentidos los que lo perciben de diferente magnitud? Es la segunda opción, lo que quiere decir que los sentidos me engañan. Y Descartes se pregunta, ¿ustedes confiarían en una persona que los ha engañado? No. Entonces, si los sentidos te han engañado, no deben ser la fuente del conocimiento. El tribunal va a ser la razón. Y además de esta explicación, Descartes considera que la razón es importante porque tiene ideas innatas, que son las ideas que permiten el conocimiento. La mente, vamos a poner acá, posee ideas innatas. La mente posee ideas innatas. ¿Recuerdan el ejemplo que les di en la semana 7 de este ciclo en filosofía moderna? Ejemplo de idea innata para Descartes, un círculo. Porque para Descartes, uno en el mundo ha visto cosas más o menos circulares, por ejemplo. Otra cosa más o menos circular, una moneda. Pero un círculo en sentido estricto con radio equidistante, nosotros no lo hemos percibido en la realidad. Sin embargo, tenemos la idea de círculo perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos nacido con la idea de círculo. Y para Descartes también habíamos nosotros nacido con la idea de Dios. El argumento de Descartes es sencillo. Yo tengo la idea de un ser sumamente perfecto, Dios. Hasta un ateo, cuando tú le dices Dios, entiende por ello un ser sumamente perfecto. Muy bien, pero si tú tienes la idea de un ser sumamente perfecto en tu mente, tú como ser imperfecto no puedes haber creado esa idea. Entonces, si no la has creado, ¿de dónde proviene? Sucede, dice Descartes, que ese ser perfecto ha puesto en tu mente la idea de perfección. Por lo tanto, ese ser perfecto existe. Este es el famoso argumento ontológico que ustedes pueden encontrar en la quinta meditación metafísica de René Descartes.
Todas estas reflexiones, ¿qué filósofo inglés la va a cuestionar? John Locke. Vamos a reconstruir la argumentación de John Locke a propósito de una frase. Nada hay en la mente que primero no haya estado en los sentidos. Es decir, no puedo tener una idea innata, porque toda idea que tengo en la mente ha tenido su asidero en la experiencia. Volvamos al ejemplo que pusimos hace un momento. Si por ejemplo yo conozco un chico que estudia filosofía en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y le digo, ¿conoces San Marcos? O incluso, para ser más preciso el ejemplo, ¿recuerdas la Facultad de Filosofía de San Marcos? Él me va a decir, no recuerda porque no ha experimentado eso. O sea, nosotros recordamos lo que hemos experimentado. Nadie puede recordar lo que no ha vivido. Y si yo recuerdo este ambiente de grabación es porque he estado acá, lo que quiere decir que he adquirido a través de mis sentidos los datos y luego puedo recordarlo. Yo no podría tener una idea que no se haya basado en alguno de mis sentidos. Lo que quiere decir que para John Locke no existen ideas innatas. Primera interpretación de esta. La mente es como una tabula rasa, hoja en blanco. Es como un papel bond antes de escribir algo. Pero profesor, ahora tengo ideas. John Locke dice que sí, pero esas ideas provienen de la experiencia. Y a esa corriente se le denomina empirismo. Y como ya lo hemos adelantado, el representante es el señor John Locke. Muy bien, entonces teníamos por un lado una corriente filosófica que nos decía que la razón es la fuente del conocimiento. Y por otra teníamos el empirismo que señalaba que era la experiencia. De pronto surge un pensador que toma lo mejor de cada corriente, las fusiona y crea el famoso criticismo. ¿Quién es este señor? Immanuel Kant crea el criticismo y el criticismo considera que la razón y la experiencia o los sentidos son la fuente del conocimiento. Es como si antes de Kant hubiéramos estado enfrentados a una disyunción. Elige razón sin experiencia o experiencia sin razón. Racionalista, empirista. Y lo que hace Kant es hacer una conjunción. No es razón o experiencia, es razón y experiencia. ¿Por qué? Porque el sujeto, veamos esto en la pizarra, tiene dos facultades, razón y sentidos o experiencia, y cada una cumple una finalidad. Los sentidos, digamos, reciben, son una facultad pasiva. Reciben los datos sensibles del objeto. En cambio, la razón es una facultad activa porque ordena los datos sensibles. ¿Qué quiere decir eso? Que para yo tener una imagen mental, una idea de este lapicero, primero necesito experimentar el lapicero. Color, forma, tamaño, textura. Eso llega a mi experiencia, a mi sensibilidad, a mis sentidos. Pero yo luego necesito una facultad que ordene todo eso para tener una idea. Esa facultad es la razón. ¿Cuál es la gran lección que nos quiere dar Kant? Que la razón sin la experiencia no podría conocer. ¿Qué conocería si no tenemos material del conocimiento? Pero la experiencia sin la razón tampoco podría conocer, porque no podríamos ordenar esos datos caóticos. Necesitamos de ambas facultades, lo cual supone, y en efecto la filosofía de Kant supone una crítica a la metafísica, porque la metafísica es esa corriente filosófica que supone conocer entes que van más allá de lo físico, pero Kant dice que para conocer necesitamos los sentidos, la experiencia, y por eso Kant dice que nosotros no podemos conocer
a Dios, porque no tenemos experiencia de Él. El tercer problema que vamos a discutir, jóvenes, es el problema de la esencia. Todo problema, lo hemos dicho desde iniciar esta semana, se traduce, se expresa en una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que expresa el problema de la esencia? La tienen escrita en la pizarra. El conocimiento depende del objeto o del sujeto. O de otro modo, es el sujeto o el objeto lo que determina el conocimiento. Responder esta pregunta, jóvenes, va a suponer una concepción del conocimiento. Entonces tenemos acá a los famosos realistas, el realismo, y acá tenemos a los idealistas, el idealismo. Para un realista, el conocimiento es el reflejo del objeto, o el reflejo de la realidad, ¿no? Es el reflejo del objeto. El conocimiento, para que sea tal, debe ser objetivo. No se trata, por ejemplo, cuando un periodista va a cubrir a Brasil un partido de Perú, que él diga cómo quisiera que haya jugado Perú o cuántos goles haya querido anotar. No se trata de cómo yo quiero que sea la realidad, sino cómo es. Cuando un sociólogo escribe en su tesis de licenciatura que de 10 mujeres, 6 han sufrido violencia de género, yo estoy seguro que él no quiere que sea así la realidad, pero no se trata de cómo quieres que sea, sino cómo es la realidad. Yo cuando conozco debo dar cuenta de el objeto. A mí me gusta el color guinda, quisiera que este bolígrafo sea de color guinda, pero no, este bolígrafo es de color negro, ¿no? Eso quiere decir que el conocimiento sea objetivo. Entonces, si el conocimiento es objetivo, quien determina el conocimiento es precisamente el objeto. Ahora, otro punto interesante del realismo es que señala que el objeto existe con independencia al sujeto. Es independiente del sujeto. Ejemplo, si yo les pregunto, jóvenes, ¿existe este bolígrafo? Ustedes dicen, sí, profesor, existe. ¿Por qué les pregunto? Porque lo estoy percibiendo. Muy bien. 12 de la noche no va a haber nadie en este ambiente de grabación. Nadie va a estar percibiendo el bolígrafo. ¿Ustedes creen que el bolígrafo existe? Sí, profesor, son realistas. La existencia de este bolígrafo no depende de su percepción. Sin embargo, vamos a ver que la otra corriente dice o tiene una posición diferente. El idealismo, primero, para empezar a reconstruir así como el realismo en orden, tendríamos que decir que el conocimiento para ellos, digamos, es el conocimiento de la idea. El conocimiento lo es de las ideas. Conocemos ideas y sucede que las ideas se encuentran en el sujeto, no en el objeto. Y además que ellos señalan que la existencia del objeto depende del sujeto. Berkeley tiene una frase famosa, vamos a poner acá Berkeley como representante. Bueno, en el otro lado ustedes tienen a Demócrito, si no me equivoco, en el realista. Bueno, hay varios representantes del realismo, está Aristóteles, Demócrito, Lenin, ¿no? Entonces Berkeley, les decía, tiene una famosa frase: ser es ser percibido. Algo existe, decía este monje irlandés, Berkeley, si hay una conciencia que lo está percibiendo. Existe este bolígrafo porque yo lo estoy percibiendo, pero eso genera un problema, ¿no? ¿Qué pasa cuando a las 12 de la noche nadie está percibiendo este bolígrafo? ¿Existe si ser es ser percibido? Y Berkeley dice que sí, porque hay un ser que está percibiendo al mundo como un todo, y ese ser es Dios, ¿no? O sea, Berkeley no cree que esto no existe a las 12 de la noche. Sí, existe. Además, sería fácil refutar a alguien que cree que algo existe si tú lo estás percibiendo. Esto lo dice Bertrand Russell en su famoso libro Los problemas de la filosofía. Para aquellos que creen que algo existe si una persona lo está percibiendo, vayan, por ejemplo, a su casa, al caño, pongan un balde y abran el agua.
váyanse y vuelvan. Cuando vuelven el balde está lleno de agua. Sí, el agua existe no porque la estemos mirando, tiene existencia con independencia del sujeto. De nuevo teníamos una corriente que ponía el acento en el objeto y la otra que ponía el acento en el sujeto. De pronto va a venir un filósofo que va a tomar lo mejor de cada corriente y va a hacer una suerte de síntesis. De nuevo tenemos a Kant, pero bueno, han decidido llamarle a esta corriente fenomenalismo. En realidad es el criticismo. Menalismo. ¿Qué señala un fenomenalista? Que el conocimiento, vamos a poner acá, el conocimiento necesita del objeto, pero también del sujeto. ¿Por qué? Porque Kant dice que hay algo que el sujeto pone al conocimiento, el material del conocimiento, las intuiciones, pero también hay algo que el sujeto pone, o sea, el objeto da algo, material, color, forma, tamaño, pero yo pongo algo al objeto, categorías, estructuras mentales, y producto de lo dado por el objeto y lo puesto por el sujeto, tenemos el conocimiento. Si el sujeto estuviera solo, ¿qué conocería? Y si el objeto estuviera solo, ¿qué lo conocería? Necesitamos de ambos.